En un mundo hiperconectado, donde cada logro parece necesitar una ovación pública, donde el éxito se mide en likes, aplausos y validación externa, existe una fuerza silenciosa que se forja lejos del ruido, la de quien gana en silencio. Este guión no trata de aislarte del mundo, ni de glorificar la soledad por sí misma, sino de presentarte un camino estoico que te ayude a crecer, vivir y vencer sin depender del aplauso de nadie. En un tiempo donde todo es urgente, visible y efímero, aprender a andar solo no es solo una necesidad emocional, sino una habilidad vital. Imagina despertar un día y no tener a nadie para apoyarte. No hay mensajes de aliento, no hay manos que te levanten, no hay respuestas fáciles. ¿Qué haces? El camino estoico te responde con una mirada firme. Te levantas solo, porque puedes. Porque dentro de ti, aún en la oscuridad más densa, hay una chispa racional que puede iluminarlo todo. Los estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio o Séneca, no eran superhombres. Eran hombres que sufrieron, que perdieron, que fueron traicionados, que se enfrentaron a adversidades sin garantías de salir ilesos. Pero también eran hombres que comprendieron una verdad poderosa. El control de tu mente es el mayor poder que puedes adquirir. Y desde ese control nace una vida fuerte, centrada, libre. Este vídeo está construido sobre 10 lecciones estoicas que no son frases bonitas para compartir, sino herramientas prácticas que puedes aplicar para convertirte en alguien sólido, resiliente, capaz de levantarse sin depender de los demás. Ser fuerte no es no necesitar a nadie, es no depender de nadie para no derrumbarte. Esta es la diferencia clave que exploraremos. Cada bloque de este guión está diseñado como un peldaño hacia una mente más templada, una voluntad más firme y una vida más enfocada. La calma no es algo con lo que naces, se entrena. La fortaleza no es una inspiración momentánea, se construye con disciplina, verdad y autocomprensión. Hoy, más que nunca, hay una epidemia silenciosa de dependencia emocional, de la validación, del reconocimiento, del apoyo incondicional que nunca llega. Y no se trata de volverse cínico o endurecer el corazón, sino de aprender que, en el fondo, la autosuficiencia emocional no es un lujo, es un acto de supervivencia consciente. Ser capaz de mantener tu rumbo cuando todo falla es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Por eso, esta serie de lecciones estoicas no se presenta como un conjunto de teorías antiguas, sino como una guía moderna de resistencia, claridad mental y enfoque. Si alguna vez sentiste que estabas caminando solo, o que tu dolor no tenía testigos, aquí hay una respuesta: no estás roto, estás despertando. Y ese despertar es silencioso, profundo y poderoso. Prepárate para recorrer 10 enseñanzas que han atravesado siglos y aún hoy siguen siendo una brújula moral, emocional y filosófica. Aprenderás cómo enfrentar la adversidad con dignidad, cómo usar el dolor como disciplina, cómo entrenar tu mente para no reaccionar impulsivamente, y sobre todo, cómo seguir adelante cuando el mundo guarda silencio. Porque ese es el verdadero entrenamiento, no solo caminar solo, sino avanzar con propósito cuando nadie te ve. Así se gana en silencio. Lección 1. No dependas del aplauso, domina tu interior. Una de las primeras trampas que debes aprender a esquivar si realmente deseas vivir, crecer y vencer sin depender de nadie, es la trampa de la validación. En palabras simples, si tu bienestar emocional depende del aplauso de otros, estás entregando el timón de tu vida a manos ajenas. Esta es una lección estoica profunda que resuena especialmente hoy, cuando la autoestima parece estar alojada en una red social o en el reconocimiento externo. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió para sí mismo: el alma permanece invicta cuando no se deja arrastrar por la alabanza ni por la crítica. Lo hizo mientras lidiaba con guerras, traiciones políticas y una vida cargada de responsabilidades. No hablaba desde la teoría, sino desde el fango. Y si él pudo practicar el desapego de la validación pública, tú también puedes. La primera lección para ganar en silencio es esta: no mendigues aprobación. Entrena tu mente para encontrar satisfacción en tu coherencia interna, no en la ovación externa. Esto no significa que no puedas disfrutar del reconocimiento, sino que nunca debe ser la fuente de tu estabilidad emocional. Hazte esta pregunta: ¿cuántas veces postergaste una decisión por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas veces compartiste una parte de ti esperando una respuesta, una palmadita, un muy bien? El problema no es querer ser visto, es depender de ser visto para existir. Ahí se desmorona la autodeterminación. Los estoicos enseñaban que debes construir una fortaleza dentro de ti que no tiemble ante la indiferencia. Cuando alguien no te reconoce,
cuando tus esfuerzos pasan desapercibidos, cuando sientes que das mucho y recibes poco o nada, esa es la oportunidad. La oportunidad de demostrar que tu fuerza no proviene del eco ajeno, sino de tu propósito. ¿Quieres crecer en silencio? Entonces empieza a trabajar para ti, contigo, por ti. Haz lo correcto aunque nadie te lo celebre. Sé constante aunque nadie lo note. Construye en la sombra como quien sabe que lo sólido no necesita brillar para ser fuerte. La gente cambia, el entorno es inestable, las opiniones varían como el viento, pero tu integridad y disciplina pueden ser anclas inamovibles. Epicteto lo dejó claro: si alguien habla mal de ti, y es verdad, corrígete; si es mentira, ríete. Esa frase encierra una libertad mental enorme. La opinión de otros pierde peso cuando ya no estás encadenado a ella. Aprender a vivir así te da una ventaja silenciosa y poderosa. Cuando te desprendes de la necesidad de aprobación, algo mágico ocurre. Empiezas a actuar desde tu verdad y no desde tu inseguridad. Empiezas a elegir relaciones, trabajos, caminos, no por lo que van a pensar de ti, sino por lo que construyen dentro de ti. Esta es la base del crecimiento real. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo hacia ti primero. Si tu identidad se desmorona cada vez que no eres reconocido, entonces no es identidad, es dependencia emocional disfrazada. Y el estoicismo no propone una vida fría, propone una vida estable y centrada en valores internos, no en aplausos momentáneos. Cuando camines y nadie mire, sigue caminando. Cuando hagas algo correcto y nadie lo note, sigue haciéndolo. Cuando sientas que das todo y nadie lo agradece, sigue dando. Porque estás construyendo no para ellos, sino para ti. Y ese ti debe convertirse en un terreno fértil de coherencia, esfuerzo, visión y silencio. Esa es la primera gran victoria: dejar de vivir como actor que espera el aplauso y comenzar a vivir como autor de su propio destino. Solo cuando el silencio se convierte en tu compañero y no en tu juez, estás listo para la verdadera transformación. Lección 2. Elige la soledad como entrenamiento, no como castigo. La mayoría de las personas temen la soledad. Huyen de ella como si fuera una sentencia. La llenan de ruido, de conversaciones vacías, de vínculos forzados. Pero el estoicismo enseña algo distinto. La soledad no es un vacío, es un campo de entrenamiento. Un espacio donde aprendes a conocerte, a pensarte, a fortalecer tus cimientos. No estamos hablando de una soledad amarga, ni de aislamiento depresivo. Hablamos de una soledad consciente, elegida, constructiva. Una soledad donde no estás solo porque todos te abandonaron, sino porque decidiste retirarte del ruido para escuchar lo que realmente importa. Séneca decía: estar solo no significa sentirse solo. Estás solo si no estás contigo. La segunda lección para ganar en silencio es esta: abraza la soledad como parte del camino de maduración. Cuando aprendes a estar solo sin sentirte vacío, descubres que la soledad no es una debilidad, sino una fuerza. Y que quienes saben estar bien en su compañía son menos propensos a aceptar relaciones mediocres, trabajos vacíos o rutinas sin alma. Muchos no soportan estar a solas porque al callar todo afuera, aparece el caos interior. Los pensamientos pendientes, los vacíos no resueltos, los miedos silenciados. Y sí, al principio la soledad puede ser incómoda. Pero esa incomodidad es parte del proceso. Es como empezar a entrenar un músculo atrofiado. Al principio duele, luego fortalece. El estoico que elige momentos de soledad no se está alejando del mundo, se está preparando para enfrentarlo mejor. No huye, se rearma. No se esconde, se redescubre. Y una vez que te haces fuerte en soledad, nadie tiene poder sobre ti solo por estar o irse. La dependencia emocional pierde fuerza, el miedo al abandono se desvanece, y crece una autonomía feroz. En la historia de los grandes pensadores y líderes, estoicos y no estoicos, la soledad aparece como un patrón común. Marco Aurelio escribía sus meditaciones solo, en medio de las batallas. Epicteto enseñaba desde una cabaña humilde tras haber sido esclavo. Nietzsche caminaba durante horas en soledad para ordenar sus ideas. Todos ellos descubrieron que las mejores decisiones, las ideas más claras y las transformaciones más potentes no nacen del bullicio, sino del silencio elegido. Vivimos en un mundo que glorifica la compañía, el romance constante, la hiperconexión. Pero si no sabes estar bien contigo, no sabrás estar bien con nadie más. Porque empezarás a buscar fuera lo que no supiste construir dentro.
paz, seguridad, dirección. El reto que te propone esta lección estoica es claro: practica la soledad cada día un poco más. No esperes a que la vida te la imponga. Elige estar solo para poder elegir mejor cuando no lo estés. Camina sin compañía. Cena sin distracciones. Reflexiona sin pantallas. Cuanto más domines tu mundo interno, menos necesitarás a alguien que venga a salvarte. Recuerda esto: la soledad no es estar sin otros, es estar completo contigo mismo. Y si no puedes disfrutar de tu presencia, difícilmente otros podrán hacerlo. La gente que vive en conflicto con su interior siempre necesita llenar vacíos con vínculos. Pero quien vive en paz, elige desde la abundancia, no desde la necesidad. Cuando empieces a entrenar esta forma de soledad, notarás que tus decisiones se vuelven más firmes, que tus límites se fortalecen y que tu claridad se expande. Y entonces, no necesitarás compañía para sentirte pleno, sino que tu plenitud será la base desde la cual compartas con otros. La segunda regla para ganar en silencio, crecer y vencer, es esta: aprende a disfrutar de tu propia compañía, porque ese será tu verdadero hogar en los momentos de tormenta. Y solo quien se siente en casa dentro de sí mismo puede conquistar el mundo sin perderse en el camino. Lección 3. Aprende a dominar tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones. Reaccionan, estallan, se frustran, gritan, se quiebran. Viven a merced de lo que sienten. Como una hoja al viento, cambian de dirección según el clima emocional del momento. Pero el estoicismo nos ofrece una verdad brutal y liberadora: si no gobiernas tus emociones gobernarán tu vida. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que no son los eventos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. En otras palabras, no es lo que sucede, es cómo lo procesas. Puedes perder algo y convertirlo en una tragedia. O puedes perder algo y convertirlo en una lección. El evento es el mismo. La diferencia es la mente que lo enfrenta. Esta tercera lección no busca que reprimas tus emociones. No se trata de ser una roca. Se trata de aprender a entender lo que sientes, canalizarlo con sabiduría y actuar desde la razón, no desde el impulso. Es la diferencia entre ser dueño de tu fuego interior o ser consumido por él. Marco Aurelio lo entendía bien. En medio de guerras, traiciones y dolor, escribió: si te duele por dentro, examina qué parte de ti ha sido herida y por qué se sintió afectada. Verás que muchas veces el daño es menor y la reacción, exagerada. Esa observación nos enseña algo fundamental: no todo lo que sientes es verdad. Y no todo lo que te duele merece una respuesta emocional. Vivimos en una época donde todo nos empuja a sentir más, reaccionar más, gritar más. Las redes sociales son una fábrica de indignación instantánea. Las noticias nos inyectan miedo, ansiedad, ira. Y cada vez hay menos espacio para la pausa, para pensar, para elegir cómo responder. El estoicismo, sin embargo, te propone algo radical: conviértete en el guardián de tus emociones. Imagina esto: alguien te insulta, te humilla. ¿Qué haces? El impulso natural es responder con furia, con orgullo herido. Pero el estoico da un paso atrás. Analiza: ¿esa ofensa tiene peso real? ¿Depende de mí lo que el otro dice? ¿Vale la pena gastar mi energía en algo que no controla? Esa pausa, ese espacio entre estímulo y respuesta, es donde nace la verdadera libertad emocional. Dominar tus emociones no significa no sentir. Significa sentir con conciencia. En vez de que la ira te controle, tú observas su llegada, reconoces su motivo y decides si le das lugar. En vez de que la tristeza te hunda, entiendes su origen y usas ese momento como un faro que ilumina tus valores. En vez de que la ansiedad te paralice, respiras, piensas, trazas un plan. Es una práctica. No ocurre de un día para otro. Pero cuanto más la ejercitas, más poder recuperas. Y te das cuenta de algo: quien domina sus emociones, domina su destino. Porque ya no reacciona ante cualquier provocación, ni se hunde ante cada dificultad. Las emociones son como caballos salvajes. Tienen fuerza, velocidad, energía. Pero si no las sabes montar, te arrastrarán. El estoico se entrena cada día para ser un jinete firme. Aprende a leer sus emociones como señales, no como mandatos. Y con el tiempo,
deja de ser esclavo del impulso para convertirse en arquitecto de su respuesta. Esta lección te desafía a observar tus días. ¿Dónde pierdes el control? ¿Con quién siempre reaccionas sin pensar? ¿Qué emociones te arrastran una y otra vez? Cada una de esas respuestas es un punto débil que necesita entrenamiento. Y cada victoria pequeña, una vez que no gritaste, una vez que respiraste antes de actuar, es una piedra más en la construcción de tu mente fuerte. Porque recuerda esto, el éxito, la paz, el liderazgo, incluso el amor, solo son estables cuando tu mundo emocional lo es. No puedes construir nada grande sobre la arena movediza del caos emocional. Pero si fortaleces tu base, si entrenas tu mente, si aprendes a mirar tus emociones sin ser su esclavo, entonces ya no importa lo que pase afuera. Porque adentro, tú ya estás firme. Lección 4. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Muchos huyen de la soledad como si fuera una maldición. Le temen al silencio. Le temen a estar consigo mismos. Pero lo que no entienden es que la soledad no es vacío, es claridad. Y si aprendes a caminar con ella, a escuchar su enseñanza, se convierte en una de tus mayores aliadas. El estoicismo nunca fue una filosofía de masas. Fue, desde su origen, un camino para quienes están dispuestos a mirar hacia adentro. Epicteto era un esclavo, Marco Aurelio un emperador, Séneca un político, y todos compartían algo. Pasaban mucho tiempo en reflexión solitaria. Porque solo en ese espacio se puede entrenar el alma. La cuarta lección estoica para ganar en silencio es reconciliarte con tu soledad y convertirla en tu poder. En la soledad descubres lo que verdaderamente eres sin las máscaras sociales, sin la aprobación de los demás, sin la presión de cumplir expectativas ajenas. Cuando no tienes nadie cerca para impresionar, empieza el verdadero entrenamiento mental. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el alma se fortalece en la retirada. Él no hablaba de huir del mundo, sino de crear una distancia interior para observarlo con claridad. Incluso en el medio de batallas o decisiones políticas, se hacía tiempo para retirarse a su mente, a su silencio, a su diario. Tú también puedes hacer eso. Puedes sentarte en una habitación vacía, sin distracciones, y simplemente observar lo que hay dentro. Tus pensamientos, tus miedos, tus ambiciones. Ahí, en ese espacio, se revela tu verdad. Y si eres valiente para mirarla de frente, puedes empezar a moldearla. La sociedad moderna ha patologizado la soledad. Si no estás rodeado de gente, algo anda mal contigo. Si no tienes pareja, amigos constantes, validación diaria, entonces debes estar fallado. Pero eso es falso. Porque algunas de las personas más fuertes, creativas y lúcidas de la historia pasaron años, incluso décadas, cultivando su grandeza en la más profunda soledad. Nietzsche caminaba solo por las montañas, escribiendo sus ideas. Kafka vivía en el aislamiento para poder entenderse. Thoreau se retiró al bosque. Y los estoicos, aunque vivían en el mundo, tenían una vida interior tan rica que no dependían del ruido externo para sostenerse. La soledad, bien entendida, no es abandono. Es reconexión. Te permite recuperar el tiempo perdido contigo. Escuchar tu respiración. Entender tus emociones. Filtrar lo que viene de ti y lo que viene del condicionamiento externo. Y es allí, en ese silencio, donde descubres un hecho fundamental. No necesitas a nadie para ser tú mismo. No necesitas ser visto para tener valor. No necesitas compañía para tener claridad. Porque la persona más importante con la que debes aprender a convivir eres tú. Y si no puedes hacerlo, no podrás convivir sanamente con nadie más. Una mente estoica no le teme a quedarse sola porque sabe que la soledad es una etapa del crecimiento. Es el desierto antes de la cosecha. Es el retiro antes del avance. No siempre será permanente, pero es necesaria. Algunos de tus mayores aprendizajes no vendrán en medio de una conversación. Vendrán en las noches en las que nadie te llama. En los días donde no tienes distracciones. En los domingos de silencio. Ahí se forja el carácter. Ahí comprendes si estás viviendo según tus valores o según los deseos de otros. Incluso el dolor de la soledad tiene algo que enseñarte. Te obliga a mirar tu dependencia emocional, tu necesidad de atención, tu miedo al abandono. Y si puedes enfrentar esas heridas, puedes sanarlas. Y al sanarlas, te liberas. Hay personas que solo crecen cuando están rodeadas de otros.
Su motivación viene del exterior. Pero tú estás construyendo algo diferente. Estás entrenando para que tu energía venga desde adentro. Para que tu camino no se detenga si los demás no lo validan. Para que tu misión siga, incluso si nadie la aplaude. Porque recuerda esto, quien aprende a caminar solo, no depende de la compañía. Y quien puede ganar en silencio, puede ganar en cualquier lugar. No subestimes el poder de la soledad. Aprovecha cada instante de silencio. No para escapar del mundo, sino para volver más fuerte al mundo. Con claridad. Con foco. Con una identidad que ya no necesita aprobación. Lección 5. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Una de las más poderosas enseñanzas del estoicismo no gira en torno al destino, la muerte o la fortuna, sino sobre algo mucho más cotidiano y peligroso, nuestras emociones mal gestionadas. El estoico no busca reprimirlas, sino comprenderlas, gobernarlas, convertirlas en aliadas. Porque si no dominas tus emociones, terminarás siendo esclavo de ellas, y lo peor, justificarás tu esclavitud como si fuera parte de tu naturaleza. El caos interno no nace del mundo, nace de nuestra incapacidad para mirar dentro sin miedo. En la escuela estoica, la introspección es ley. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no se cansaba de repetirlo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y nuestros pensamientos, muchas veces, están secuestrados por emociones mal canalizadas. ¿Por qué es tan importante este punto en tu crecimiento personal? Porque las emociones no controladas son el primer paso hacia la derrota silenciosa. La ira te hace tomar decisiones precipitadas. El miedo paraliza tus oportunidades. La tristeza prolongada te encierra en ti mismo. El entusiasmo desenfrenado te hace confiar en quien no debes. Cada emoción, sin conciencia, es una posible trampa. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta aceptación no es resignación. Es dominio emocional. Significa reconocer que hay cosas fuera de tu poder, y que desgastarte emocionalmente por ellas es inútil y destructivo. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, liberas la energía que antes derrochabas en rabia o ansiedad. Y esa energía liberada puede ser utilizada para algo más útil, responder con sabiduría. No se trata de volverse un robot insensible, sino un guerrero lúcido. El estoico no ignora la emoción, la estudia, la mira de frente, la analiza, y luego decide qué hacer con ella. Por ejemplo, cuando sientas ira, no la rechaces de inmediato. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Qué valor se ha visto amenazado? ¿Depende de mí cambiar esto o no? Ese pequeño espacio de reflexión ya te coloca en ventaja. Porque el hombre que se toma un segundo para pensar antes de actuar, ya es más libre que aquel que simplemente explota. La disciplina emocional se entrena, como un músculo. Al principio cuesta. Requiere autoconocimiento, meditación, silencio y a veces, soledad. Pero cada victoria pequeña sobre tus emociones forja algo irrompible dentro de ti, una mente que ya no se tambalea con cada viento externo. Séneca afirmaba que los hombres más sabios eran aquellos que no se dejaban arrastrar por sus pasiones. Y no hablaba desde una torre de marfil, sino desde la experiencia de alguien que vivió cerca del poder, del peligro y de la traición. Él sabía que una mente en paz es la fortaleza más inexpugnable del mundo. En este camino de crecimiento estoico que estás recorriendo, dominar tus emociones no es un lujo, es una urgencia. Porque el éxito verdadero, el que no depende de nadie, solo se alcanza cuando tu mente es un terreno fértil para la calma, no para la reactividad. Ganar en silencio también significa no dejar que tus emociones hablen por ti. Significa entender que el mundo puede ser injusto, caótico o cruel, pero tú decides cómo responder a todo eso. Y si puedes hacerlo sin perder el control interno, entonces nada puede verdaderamente vencerte. La siguiente lección será igual de poderosa. Hablaremos de por qué hablar menos puede ser uno de tus mayores actos de poder y sabiduría. Lección 6. Habla menos, observa más. El poder del silencio estratégico. Si las palabras son flechas, entonces el silencio es el arco que define su fuerza. En una época en la que todos tienen una opinión, en la que cada segundo aparece una nueva voz queriendo ser escuchada, el verdadero poder se esconde en quien habla poco, pero dice mucho. En quien observa primero, interpreta con calma, y actúa con precisión.
El estoico no reacciona por impulso. Calcula, observa y luego actúa. Esta lección puede cambiar tu vida más que muchas otras. Hablar menos no es callar por miedo, es elegir cuándo y cómo ejercer el poder de tu voz. Marco Aurelio fue emperador de Roma, pero sus textos más íntimos, las meditaciones, están llenos de una calma poderosa. ¿Por qué? Porque sabía que el silencio bien usado es una herramienta de poder. En un mundo ruidoso, quien aprende a guardar silencio gana dos veces. Primero, porque escucha mejor, el que no interrumpe, aprende. El que no necesita imponerse, crece en silencio. Segundo, porque preserva su energía. El que no habla de más, no se enreda en dramas innecesarios ni desgasta su fuerza en explicar lo que no necesita explicación. Séneca escribió, cuida bien de tus palabras, porque cada una de ellas puede convertirse en un arma contra ti mismo. El estoico, por tanto, no participa en discusiones vanas. No busca tener razón. No entra en debates estériles para validar su ego. Porque sabe que ganar una discusión muchas veces es perder tiempo, energía y paz mental. Y aquí está la clave. En la vida, la mayoría de las veces no necesitas defenderte, justificarte o explicar lo que haces. Tus actos, tu actitud y tu enfoque silencioso hablan más fuerte que cualquier argumento. El verdadero respeto no se impone hablando más fuerte. Se gana con coherencia, con resultados, con presencia firme. Además, el silencio estratégico te da una ventaja enorme, el control emocional del entorno. Cuando tú no reaccionas de inmediato, obligas al otro a revelarse más. En el espacio que deja tu silencio, los demás se muestran, sus inseguridades, su ansiedad, su necesidad de aprobación. Tú, en cambio, te fortaleces con cada segundo que eliges no hablar por impulso. El estoicismo también enseña a identificar cuando el silencio debe romperse. Y cuando eso sucede, cada palabra se vuelve precisa, cortante, certera. No es hablar por hablar. Es comunicar desde la conciencia. Es lanzar una idea que ya ha sido filtrada por la reflexión, no por la emoción. Y eso, en un mundo de gritos, es oro puro. Una mente en silencio no es una mente vacía, es una mente en reposo activo. Observa, registra, analiza. No necesita llenar los vacíos con ruido. Ha comprendido que hay más poder en guardar ciertas ideas que en compartirlas con quien no las merece o no las entendería. Porque no todo el mundo merece acceso a tus pensamientos. No todos merecen escucharte. Esta lección también nos recuerda que el silencio es muchas veces la mejor respuesta ante el caos, la agresión o la crítica. Callar no es rendirse, es preservar tu centro. A veces, cuando el mundo te provoca, lo más sabio es no responder. Porque el sabio sabe que no todo combate merece su presencia. Habla menos, y cuando lo hagas, que sea como una espada que corta el aire. No con violencia, sino con precisión. No con soberbia, sino con verdad. Porque en la era de los gritos, quien habla poco y actúa con calma se convierte en alguien inolvidable. Nos acercamos a la siguiente lección, y esta vez abordaremos un principio que puede redefinir completamente tu forma de avanzar en la vida. No esperes motivación, actúa con disciplina. Lección 7. No esperes motivación, actúa con disciplina. Esperar a sentirte listo es el camino más lento al fracaso. Si estás esperando el día perfecto, el momento ideal o esa chispa mística que se llama motivación, déjame decírtelo con franqueza, ese día puede que nunca llegue. La vida no espera. Y si tú lo haces, te quedas atrás. Los estoicos comprendieron hace siglos lo que muchos hoy aún ignoran. La motivación es efímera, la disciplina es eternidad. Epicteto, nacido esclavo, jamás esperó sentirse inspirado para cambiar su vida. En cambio, comprendió que cada acto de voluntad, por más pequeño que fuera, lo acercaba a una existencia libre. No una libertad física al principio, sino una libertad mental, mucho más poderosa. Y es que cuando dependes de la motivación, te vuelves esclavo del ánimo, del clima, del humor, del entorno. Si te sientes bien, haces. Si te sientes mal, no haces. ¿Te das cuenta de lo volátil que eso es? ¿Te das cuenta de que dejas tu destino en manos del viento? Los grandes logros, las vidas admirables, los hombres y mujeres que admiramos, no llegaron lejos porque estaban motivados. Llegaron porque entendieron que había que moverse incluso cuando no había ganas. Incluso cuando dolía. Incluso cuando no había nadie mirando.
Disciplina es hacer lo correcto sin importar cómo te sientas. Es esa decisión fría, serena, inquebrantable de seguir el plan, de cumplir la promesa, de ejecutar la acción. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador de Roma y poder tener todos los lujos, se levantaba cada día con la determinación de trabajar, reflexionar y servir. En sus propias palabras escribió: «Cuando te levantes en la mañana, piensa, hoy trabajaré. No porque lo desee, sino porque he nacido para ello». Y ahí está la clave estoica: no haces las cosas porque quieras, las haces porque es tu deber. Porque al actuar te transformas. Cada paso cuenta. Cada acto que parece insignificante hoy es una inversión en la versión fuerte que serás mañana. En cambio, los que viven de la motivación se parecen a un fuego artificial. Brillan un momento, impresionan quizás, pero se apagan rápidamente. El disciplinado es como el fuego del hogar, constante, confiable, cálido, útil, imparable. Una de las trampas más comunes de esta era es la sobreestimulación. Vídeos motivacionales, frases inspiradoras, charlas de superación. No está mal exponerse a ellos, pero si dependes de eso para actuar, estás frito. Porque en la vida real, en el campo de batalla de cada día, no hay música épica ni discursos emocionantes. Hay cansancio, hay dudas, hay frío, hay rechazo. Y solo quienes están entrenados para actuar a pesar de todo eso son los que sobreviven, los que crecen, los que vencen. La disciplina, además, no solo te hace más fuerte, te hace más libre. Porque cada vez que eliges actuar, estás diciéndole a tu mente: yo mando aquí, no tú. No tus emociones, no tus excusas, no tus inseguridades. Tú, tu voluntad, tu decisión de avanzar. Séneca decía: es un hombre libre el que vive de acuerdo a la razón. Y la razón te dice que no puedes quedarte quieto esperando sentirte listo. Porque el movimiento precede a la inspiración. No al revés. La acción es lo que enciende el fuego, no la espera. ¿Quieres paz mental? Disciplina. ¿Quieres autoestima sólida? Disciplina. ¿Quieres resultados? Disciplina. ¿Quieres respeto propio? Disciplina. Haz lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tengas ganas de hacerlo. Esa es la diferencia entre los que cambian su mundo y los que se quedan soñando con él. Así que recuerda, el estoico no se apoya en la emoción, se apoya en la decisión. Elige hoy ser ese tipo de persona. No porque el mundo te lo aplauda, sino porque tú lo sabes. Porque tú lo mereces. Porque tú ya no esperas, tú actúas. Nos preparamos para la siguiente lección. Aprende a fallar sin romperte. Fracasar también es avanzar. Lección 8. Aprende a fallar sin romperte. Fracasar también es avanzar. En la vida, todos caen. Todos tropiezan. Todos, en algún momento, enfrentan el dolor del error, la humillación del rechazo o el desgarro del fracaso. Y sin embargo, no todos se levantan igual. Algunos se rompen. Otros se forjan. La diferencia está en la mirada. Porque no es el fracaso lo que te destruye, sino lo que crees que significa sobre ti. Y ahí es donde los estoicos marcan el terreno. No consideran el error como un fin, sino como una ocasión inevitable y útil para crecer. Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y eso puedes revocar en cualquier momento. La caída duele, claro, pero tú decides si ese dolor es enseñanza o castigo. Tú eliges si se convierte en lastre o impulso. Imagina a un herrero golpeando una espada al rojo vivo. Cada martillazo es brutal, ruidoso, agresivo, pero también es necesario para darle forma, fuerza y propósito. Asimismo, cada fracaso bien enfrentado te afila, te templa, te prepara. Muchos viven atrapados en el miedo al error. ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? Pero no se preguntan: ¿y si ese fallo me hace más sabio? ¿Y si esa pérdida me libera? ¿Y si ese rechazo me redirige hacia algo mejor? Séneca, uno de los grandes sabios estoicos, decía: ningún hombre es más desgraciado que aquel a quien nada jamás ocurrió, ni por prueba ni por destino. Lo dijo para recordarnos que una vida sin tropiezos es una vida sin profundidad, sin evolución, sin mérito. El problema hoy no es que la gente falle. El problema es que no les enseñaron a fallar con dignidad, con conciencia, con propósito.
Nos llenaron la cabeza con la idea de que errar es sinónimo de ser débiles, de no valer. Cuando, en verdad, los más grandes logros nacen de las más grandes caídas. Mira la vida de cualquier persona admirable. Revisa sus comienzos. Todos, sin excepción, enfrentaron periodos oscuros. Ideas rechazadas. Negocios que fracasaron. Relaciones que dolieron. Decisiones que los hicieron tambalear. Y sin embargo, siguieron. Aprendieron. Ajustaron. Evolucionaron. El estoico no busca evitar el error. Busca aprender rápido de él. No se sienta a llorar por lo que no resultó como esperaba, sino que se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mi carácter puedo reforzar aquí? ¿Qué habilidad aún debo perfeccionar? Porque en la práctica del estoicismo, no se fracasa cuando las cosas salen mal, sino cuando no extraes sabiduría de lo que sucedió. Esa es la verdadera derrota. Entonces, ¿qué haces tú con tus fracasos? ¿Te escondes de ellos? ¿Los niegas? ¿Los cargas como un peso en la espalda? ¿O los tomas, los observas con serenidad y los conviertes en escalones? Cada error que enfrentas con valentía es un ladrillo en la construcción de tu templo. Cada fracaso comprendido es un maestro que te habla con crudeza, pero con amor. Porque nada te muestra mejor tus puntos ciegos que aquello que no salió como querías. Además, cuando aceptas que fallar es parte del proceso, también te liberas de la ansiedad por ser perfecto. Ya no vives para evitar equivocarte, sino para mejorar constantemente. Y eso es un alivio. Eso es poder. Eso es libertad. Recuerda, la caída no es el final del camino, es parte del terreno. Lo importante no es que tropieces, sino que sepas cómo levantarte, cómo reajustarte, cómo seguir. Porque los que triunfan no son los que nunca caen, sino los que entienden que el fracaso no es su enemigo, sino su compañero silencioso en el camino hacia la grandeza. Así que cuando fracases, sonríe, respira, reflexiona. Estás un paso más cerca. Estás aprendiendo lo que pocos se atreven. Estás caminando la ruta que lleva al dominio de ti mismo. Y ahora que has aprendido a caer, prepárate, la próxima lección será más difícil aún. Hablaremos de una de las batallas más solitarias, no reaccionar ante la provocación. Mantener la mente firme mientras el mundo intenta perturbarte. Lección 9. El poder de no reaccionar, dominarse es vencer. En un mundo que te empuja a reaccionar de inmediato, a defenderte, a gritar, a devolver el golpe, elegir no reaccionar parece una derrota. Pero no lo es. Es una victoria silenciosa, una forma superior de poder. El dominio de uno mismo, en lugar del dominio sobre los demás. Los estoicos lo sabían. Lo practicaban. No porque fueran insensibles, sino porque entendían que lo único que verdaderamente controlas es tu respuesta. Epicteto lo dejó claro, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. ¿Te insultan? No estás obligado a responder. ¿Te provocan? No estás obligado a ceder. ¿Te ignoran? ¿Te fallan? ¿Te hieren? No estás obligado a vengarte. Tú decides si eres dueño de ti o si entregas tu paz a quien apenas te conoce. Pero no es fácil. Lo sabes. Hay una parte dentro de ti, instintiva, impulsiva, que quiere saltar, reaccionar, pelear. Quiere demostrar que no eres débil, que no vas a dejarte. Y sin embargo, esa misma reacción es la que muchas veces te debilita más. Piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste algo enojado y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces actuaste en medio del caos solo para darte cuenta, después, de que podrías haber esperado? La reactividad te roba perspectiva, claridad y dignidad. En cambio, el dominio interno te da un poder inmenso, el de observar sin dejarte arrastrar. No reaccionar no es pasividad. Es pausa consciente. Es tomar una respiración antes de hablar. Es preguntarte, ¿esto merece mi energía? Es darte cuenta de que quien provoca a otros muchas veces está desesperado por controlar lo que no puede controlar en sí mismo. Y ahí está la clave. Quien busca provocarte está buscando controlarte. Que tú explotes le da la victoria. Que tú mantengas la calma le revela su impotencia. Marco Aurelio enfrentó traiciones, críticas, guerras, pérdidas personales. Y aún así escribió en sus meditaciones: cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo:
Hoy encontraré un entrometido, un ingrato, un insolente, un mentiroso. ¿Por qué? Porque el emperador filósofo no se hacía ilusiones. Sabía que el mundo está lleno de caos. Pero también sabía que lo importante no era lo que hacían los demás, sino lo que él hacía con ello. Esto no es indiferencia. Es fuerza. Es sabiduría. Es actuar desde la elección, no desde el impulso. Hoy en día, la reacción inmediata está en todos lados. Redes sociales, tráfico, discusiones familiares. Y cada vez que alguien logra sacarte de tu eje, pierdes parte de tu poder. Porque tu mente, tu paz, tu tiempo, quedan en manos de otro. Aprender a no reaccionar es proteger tu energía. Es filtrar lo que vale la pena. Es decir, no voy a gastar lo más valioso que tengo, mi atención, mi serenidad, mi estabilidad, en cosas que no me construyen. Pero eso requiere entrenamiento. Cada situación es un ensayo. Cada provocación es una oportunidad. Una oportunidad de elegirte a ti. De elegir tu calma. Porque la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en no tener que gritar. No necesitar imponerte para saber quién eres. La verdadera autoridad es interna. Entonces, cuando alguien intente romperte con palabras, ignóralo sin rencor. Cuando el caos te rodee, respira y observa. Cuando sientas que el fuego sube, elige el silencio. Porque en ese instante, mientras todo te empuja a perder el control, tú te elevas por encima. Eso es estoicismo. Eso es poder. Eso es libertad. Y en la próxima lección hablaremos de algo aún más sutil y complejo, el arte de dejar ir sin rencor, de soltar el pasado sin cargarlo como un peso, de comprender que no todo lo que termina es una pérdida. A veces es un renacimiento. Lección 10. Dejar ir sin romperse. Hay pérdidas que te quiebran, personas que se van, caminos que se cierran, situaciones que se terminan sin previo aviso, sin tu consentimiento, sin justicia. Y en esos momentos, cuando algo o alguien se va, lo primero que sientes es vacío. Como si una parte de vos también se hubiese ido. Como si ya no supieras quién sos sin eso que perdiste. Pero los estoicos aprendieron, y nos enseñan, que dejar ir no es debilidad. Es madurez. Es entender que nada nos pertenece realmente. Que todo lo que amamos, todo lo que disfrutamos, todo lo que nos sostiene, está prestado. Y que resistirse a eso solo nos hace sufrir más. Epicteto fue esclavo. Luego fue libre. Y lo perdió todo nuevamente. Pero una de sus enseñanzas más duras y potentes fue esta: no digas nunca, lo he perdido, di más bien, lo he devuelto. Esa idea, tan simple y tan brutal, resume el núcleo de esta lección. No posees nada para siempre, y cuanto antes lo aceptes, más libre serás. ¿Duele? Por supuesto. El estoico no niega el dolor, pero no se encadena a él. Lo acepta como parte de la vida. No rehúye al sufrimiento, pero tampoco se deja definir por él. Porque sabe que si te aferras a lo que ya no está, te rompes. El problema no es lo que se va. El problema es tu necesidad de que se quede. Quizás una relación terminó. Y querés entender por qué, encontrar sentido, culpar o culparte. Pero a veces no hay respuestas claras. Solo hay lo que fue, lo que no fue, y lo que ya no será. Soltar no es rendirse. Es aceptar que insistir solo profundiza la herida. Marco Aurelio escribió: acepta lo que te trae la vida y ama a aquellos con los que la compartes, pero cuando el momento llegue, déjalos ir con gratitud. Parece fácil. No lo es. Pero en esa idea hay una libertad que no se compra, la libertad de honrar lo vivido y seguir adelante sin quedarte atrapado en el pasado. Y esto aplica también a los fracasos, a los errores, a los sueños no cumplidos. A veces hay que dejar ir una versión de vos mismo. Una identidad que ya no te representa. Una meta que dejó de tener sentido. Y eso puede doler tanto como perder a alguien. Porque estás despidiéndote de lo que fuiste, para darle lugar a lo que podrías llegar a ser. No se trata de olvidar. Se trata de integrar. De mirar hacia atrás sin cargar una mochila emocional. De agradecer lo que fue, aprender de ello y avanzar. Porque el que no suelta se estanca. Y lo que no evoluciona, se pudre. Hay quienes se quedan toda la vida esperando el cierre perfecto, la disculpa que nunca llega, la segunda oportunidad que no vendrá. Y en esa espera, se apagan.
El estoicismo nos propone otra salida. No esperes nada externo para sanar. El acto de soltar es tuyo. Es una decisión interior. Dejar ir también implica perdonarte. Por lo que permitiste, por lo que no hiciste a tiempo, por lo que no pudiste evitar. No podés retroceder el tiempo. Pero sí podés evitar seguir cargando culpas que ya no cambian nada. La vida sigue, aunque duela, aunque no entiendas todo, aunque todavía te cueste. Y hay una paradoja profunda en todo esto. Cuando soltas, no solo dejas de sufrir, también abrís espacio para lo nuevo, para vos, para lo que aún no conoces de tu capacidad de renacer. Entonces, si estás atravesando una pérdida, grande o pequeña, recordá esto: no tenés que ser fuerte todo el tiempo, pero sí podés ser valiente. Y ser valiente es mirar al dolor a los ojos y decidir que no te vas a quedar a vivir ahí. Soltar no es olvidar, es elegirte. Soltar no es abandonar, es confiar en que algo más puede florecer. Soltar no es debilidad, es fuerza emocional pura. Y ahora, que ya has visto estas 10 reglas estoicas, hay algo más que debes comprender. No alcanza con saberlas. Hay que vivirlas. Hay que aplicarlas cuando todo arde, cuando todo parece derrumbarse. Porque la sabiduría no está en lo que decís, está en cómo vivís. Y eso nos lleva al cierre de este viaje, un recordatorio para tu día a día. Un manifiesto. Una brújula estoica que te acompañe en el camino. Lección 11. Corta el ruido, fortalece tu propósito. En el mundo moderno, no son las espadas las que hieren más profundo, sino las distracciones. Las notificaciones, las voces externas, los consejos no pedidos y las opiniones ajenas se convierten en el enemigo silencioso de tu enfoque. Para vivir con claridad mental, primero hay que cortar el ruido. No se trata solo de apagar el celular o alejarse de las redes. Se trata de aprender a filtrar lo que entra en tu mente, lo que dejas que te influya, y lo que permites que condicione tu narrativa interna. Un estoico no busca aislarse por miedo, sino por enfoque. Entiende que la energía mental es limitada, y que su atención es el recurso más valioso que tiene. ¿A quién se la das? ¿Qué contenido alimenta tus pensamientos diarios? Si constantemente consumes basura emocional, tus decisiones estarán contaminadas por eso. Si escuchas voces que repiten que no podés, que es muy difícil, que mejor esperes, tu mente empezará a obedecer ese guión. Epicteto decía: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y no podés ser dueño de tu voluntad si vivís distraído. Ser estoico no es solamente resistir el dolor, es también crear un espacio interno libre de interferencias, donde tu propósito se pueda escuchar sin interferencia. Por eso, el entrenamiento estoico implica momentos de silencio, momentos de soledad y, sobre todo, momentos de elección consciente. Cuando elegís con qué alimentar tu mente, estás diseñando tu carácter. Cuando elegís qué ignorar, estás afinando tu foco. Y cuando aprendes a disfrutar del ruido cero, entonces podés escuchar lo verdaderamente importante, tu conciencia. Es allí donde se esconde la claridad que buscas. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por exceso de interferencias. Su mente está dividida entre lo que quieren, lo que los demás esperan, lo que las redes muestran y lo que la ansiedad inventa. La única forma de avanzar con convicción es alinear tus acciones con tu misión personal, y eso requiere aislar el ruido del mundo. ¿Tenés el coraje de desconectarte para reconectarte contigo mismo? Esa es la verdadera prueba. No todos tienen la valentía de escucharse, porque en el silencio aparecen las verdades que evitamos. Pero si podés enfrentarlas, entonces el ruido ya no tendrá poder sobre vos. Lección 12. La victoria no siempre hace ruido. Vivimos en una época donde el éxito parece estar obligado a gritar. Si no lo publicás, si no lo mostrás, parece que no pasó. Pero la filosofía estoica siempre entendió que las verdaderas conquistas son internas, silenciosas y a menudo invisibles a los ojos del mundo. La victoria estoica no está en los aplausos ni en los trofeos, sino en la capacidad de dominarte, de avanzar sin que nadie te lo reconozca y de seguir firme, incluso cuando nadie te está mirando. Marco Aurelio fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, pero también uno de los más humildes. En su diario personal escribió: no hagas nada que no esté en línea con tus principios, aunque estés solo. Esa es la esencia, hacer lo correcto no por recompensa externa,
sino porque es lo que uno ha decidido ser. Esa es la victoria silenciosa. El mundo quiere ver resultados inmediatos, pruebas visibles de que sos valioso. Pero lo que construye un alma fuerte no se puede medir en seguidores, ni en aplausos. Se mide en lo que haces cuando nadie ve, en cómo reaccionás cuando perdés, en cómo te levantás después de una derrota, en cómo tratás a otros cuando no tenés nada que ganar. El estoicismo enseña que las victorias más importantes son aquellas que no necesitan exhibición. Ganar en silencio significa crecer sin hacer alarde, mejorar sin pedir validación, y vivir con tal firmeza interior que ni la aprobación ni la crítica te desvíen. No necesitas anunciar tu transformación para que sea real. El roble no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente lo hace. En silencio. Con constancia. Con dirección. Además, el ruido muchas veces viene acompañado del ego. Y el ego es enemigo del aprendizaje. Cuando buscas que los demás te aplaudan, empezás a actuar para ellos, no para vos. Te convertís en un reflejo, en una versión editada de lo que crees que los demás quieren ver. Y perdés lo más valioso, tu autenticidad. El que gana en silencio, en cambio, no se deja arrastrar por ese juego. Aprende, entrena, evoluciona. Cada mañana es una batalla contra su pereza, contra sus excusas, contra su pasado. Y cada noche se va a dormir sabiendo que, aunque nadie lo sepa, ha avanzado un poco más. Si hoy hiciste algo difícil, si elegiste el camino correcto en lugar del fácil, si resististe una tentación, si trabajaste en tu disciplina, si ayudaste sin buscar reconocimiento, entonces ganaste. Aunque nadie lo haya notado. Porque la verdadera fuerza no necesita escenario. Lección 13. Aprende a perder sin perderte. Uno de los mayores desafíos de la vida no es ganar, sino perder sin romperte. Perder dinero, perder a una persona, perder una oportunidad, perder una etapa de tu vida. El estoico no pretende evitar la pérdida, porque sabe que es inevitable. Lo que entrena es su capacidad de no perderse a sí mismo en el proceso. Séneca escribió: aquel que ha perdido todo, pero ha conservado el dominio sobre su mente, no ha perdido nada esencial. Y eso es lo que muchos aún no entienden. Podés perderlo todo afuera, y aún así conservarlo todo adentro. Porque el centro de tu vida no debe estar en lo que tenés, sino en quién sos sin eso. Vivimos en una cultura que teme perder, miedo a perder el trabajo, miedo a perder estatus, miedo a perder seguidores, pareja, poder. Y esa ansiedad nos hace frágiles. Porque cuando te aferras tanto a lo externo, te volvés esclavo de ello. El estoico hace el ejercicio contrario, practica el desapego. No porque no ame, no porque no le importen las cosas, sino porque sabe que nada es permanente. Y si te volvés dependiente de lo impermanente, tarde o temprano vas a quebrarte. Aprender a perder con dignidad es una forma superior de libertad. No se trata de resignación pasiva, sino de resistencia activa. Es mirar de frente lo que se va, agradecer lo que fue, y seguir caminando sin entregarle tu esencia al vacío que queda. Porque hay pérdidas que no podés evitar, pero hay una pérdida que sí, la de tu paz interior. En la batalla de la vida vas a caer. No una, muchas veces. Vas a sufrir derrotas, vas a enfrentar fracasos, vas a ver cómo se desarma lo que construiste. Pero si tu fuerza viene de dentro, si cultivaste tu carácter, si tu alma está firme, entonces no hay caída que te destruya. Vas a dolerte, pero no vas a romperte. El estoico acepta la pérdida como parte del juego. No la niega, no la exagera. La estudia, la procesa y sigue. Porque entiende que la vida no está hecha para que todo salga perfecto. Está hecha para transformarte. Y muchas veces, esa transformación solo llega cuando lo que más querías se va. Así que si estás en una etapa de pérdida, no huyas. Observa, aprende, crece. Y recordá esto, perder una batalla no significa perderte a vos mismo. Y mientras te tengas, siempre vas a poder empezar de nuevo. Lección 14. El silencio no es vacío, es fuerza contenida. En una época donde todos gritan su verdad, tu poder será guardar silencio. Pero no ese silencio pasivo, sumiso, resignado, sino el silencio de quien observa, evalúa y espera. El silencio del sabio. El silencio del estratega. El silencio del que no necesita demostrar nada para saber quién es. Hoy en día el ruido es constante. Redes, opiniones, demandas, expectativas.
Y es fácil perderse en el caos externo y olvidar que lo esencial siempre ocurre dentro. Epicteto decía, no te preocupes por lo que no controlas. Mejor domina lo que pensás. Y el pensamiento más claro brota en los momentos de silencio más profundos. Aprender a callar, a observar sin necesidad de responder, es una de las herramientas más potentes del estoico. Porque el que domina su palabra, domina su impulso. Y el que domina su impulso, domina su vida. Callar no es ceder. Callar es resistir con elegancia. Es darle tiempo a la mente para procesar antes de actuar. Es elegir no ser un reflejo automático del entorno. Los que reaccionan con violencia al primer estímulo, pierden el control. El estoico, en cambio, elige su respuesta. No por debilidad, sino por fuerza. Porque sabe que la emoción desbordada, sin disciplina, se transforma en destrucción. Y el silencio se convierte en su escudo. No para esconderse, sino para fortalecerse. El silencio también es un filtro. Te permite escuchar lo que otros no oyen. Te permite ver más allá de las palabras. Te permite separar lo superficial de lo esencial. Cuando no hablas para llenar el aire, cuando no necesitas justificarte constantemente, descubrís que la verdadera comunicación va más allá del ruido. Se transmite con la mirada, con la presencia, con la coherencia entre lo que haces y lo que pensás. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Quien domina el silencio, domina su mundo. Porque mientras otros reaccionan, vos analizás. Mientras otros discuten, vos comprendés. Mientras otros se desgastan, vos te fortaleces. Y no se trata de nunca hablar. Se trata de elegir cuándo, cómo y para qué. De no desperdiciar tu energía en lo que no vale la pena. De comprender que muchas veces, el acto más sabio no es contestar, sino guardar la palabra hasta que llegue el momento exacto para usarla como una flecha precisa. En un mundo que grita desesperadamente por atención, vos podés convertirte en esa figura sólida, contenida, firme. Porque tu fuerza no viene de lo que decís. Viene de lo que sos, incluso cuando no decís nada. Lección 15. Nadie te debe nada, y esa es tu mayor libertad. La mayoría de las personas viven esperando. Esperan que los demás las reconozcan. Que alguien les devuelva el amor que entregaron. Que el mundo les dé las oportunidades que sienten merecer. Pero en esa espera silenciosa, se pierden. Se frustran. Se rompen. Porque construyen su vida sobre una deuda imaginaria que nadie está obligado a pagar. Los estoicos fueron claros con esto. Nadie te debe nada. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus parejas, ni tus jefes, ni el universo. Y lejos de ser una idea cruel o desesperanzadora, es una llave hacia una libertad inmensa. Porque cuando soltás esa ilusión, dejas de mendigar. Dejas de vivir pendiente de la validación externa. Dejas de arrastrarte emocionalmente por lo que no llega. Epicteto decía, no esperes que las cosas sucedan como querés. Desea que sucedan como suceden, y vivirás en paz. Y es ahí donde aparece tu verdadero poder. En vez de lamentarte por lo que no recibís, te enfocás en lo que podés construir, en lo que podés ofrecer, en lo que podés mejorar. Cuando entendés que nadie está obligado a apoyarte, cualquier gesto de ayuda se vuelve un regalo. Cuando comprendes que nadie tiene el deber de entenderte, valorás más a quien se toma el tiempo de hacerlo. Y cuando aceptas que el mundo no gira en torno a tus deseos, dejas de luchar contra la corriente y empezás a fluir con el presente, con lo que es. Este pensamiento puede doler al principio. Puede hacer que te sientas solo. Pero en realidad, te está limpiando. Te está devolviendo la responsabilidad de tu vida. Ya no hay excusas. Ya no hay victimismo. Sos vos contra vos. Vos con vos. Vos para vos. Y es ahí donde nace el crecimiento real. Porque ya no actúas para complacer, ni para ser aceptado. Lo haces porque es coherente con tus valores. Porque es justo. Porque es necesario. Y ese tipo de acción, limpia, firme, sin expectativas externas, te fortalece como nada más puede hacerlo. No necesitas que te elijan para sentirte valioso. No necesitas que te aplaudan para saber que estás haciendo lo correcto. No necesitas que te devuelvan lo que diste. Porque cada cosa que haces con amor, con esfuerzo, con intención, te transforma primero a vos. Recordalo, nadie te debe nada. Y por eso mismo, todo lo que logres será mérito tuyo.
Todo lo que superes, tendrá tu nombre. Todo lo que construyas, llevará tu huella. Y eso, aunque no lo parezca, es la libertad más profunda que existe. Lección 16. Tu mayor poder es seguir adelante sin hacer ruido. Llegamos al final de este camino, pero el verdadero viaje recién comienza. Porque el viaje recién comienza. Porque si hay una lección que corona todas las anteriores, es esta: no necesitas anunciar tu proceso. No necesitas aprobación. No necesitas testigos. Tu poder crece en silencio. La sociedad actual premia lo visible. Las redes sociales nos empujan a mostrar logros, emociones, rutinas, transformaciones. Pero el alma no crece con likes. La disciplina no necesita aplausos. La mente fuerte se forja en las sombras, donde nadie aplaude, donde solo vos sabés lo que estás enfrentando. Sé como el guerrero estoico, callado, preciso, presente. No mendigues atención. No expliques tus decisiones a quienes no están dispuestos a entenderlas. No respondas a cada crítica, no participes de cada conflicto. Guarda tu energía para lo importante: construirte, sostenerte y superarte. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su tiempo, escribió cada día para sí mismo. No para la fama, no para que otros lo leyeran, sino para recordarse lo esencial, para no desviarse, para no olvidarse de quien quería ser. Toma ese ejemplo. Escribí tu historia sin esperar que el mundo la lea. Hacelo por vos. Porque tu valor no depende de cuánta gente lo vea, sino de cuán coherente seas con lo que sos y lo que querés construir. Recordá esto: cada vez que decidís no reaccionar, estás ganando. Cada vez que elegís no victimizarte, estás creciendo. Cada vez que enfrentás tus miedos sin anunciarlo, estás entrenando tu alma. Y cada vez que das un paso más, aunque nadie lo note, te estás convirtiendo en alguien imparable. La mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere fortaleza sin sufrimiento. Quiere sabiduría sin errores. Pero vos ya entendiste: todo lo valioso duele al principio. Todo lo real exige paciencia. Todo lo eterno se construye en silencio. Y ahora que recorriste estas 10 reglas estoicas para vivir, crecer y vencer sin depender de nadie, la elección es tuya. Podés cerrar este vídeo y seguir igual. O podés tomar estas palabras y aplicarlas. Incorporarlas. Respirarlas. Hacerlas parte de vos. Viví como si no necesitaras demostrar nada. Crecé sin ruido. Saná sin venganza. Ganá sin enemigos. Esa es la verdadera victoria. Si este vídeo te habló, si algo de lo que escuchaste resonó con lo que estás viviendo, deja tu like, suscríbete y compartilo con alguien que esté luchando en silencio. Este canal es para quienes no se rinden, para quienes buscan herramientas reales, para quienes están dispuestos a enfrentarse consigo mismos y salir más fuertes. Epílogo estoico: vive según tus principios, no según el ruido del mundo. A esta altura del camino, tal vez una parte de vos ya lo intuye: la mayor conquista no está afuera, sino adentro. No está en vencer al otro, ni en ser reconocido por todos, ni en obtener aquello que siempre creíste necesitar para sentirte completo. La verdadera victoria es lograr que tu mente, tu alma y tu voluntad trabajen en armonía, incluso en medio del caos. Durante estas lecciones, hablamos de muchas ideas: la importancia del silencio, la virtud de la soledad, la fuerza del desapego, la claridad emocional, la aceptación del dolor, el valor del esfuerzo silencioso y la necesidad de soltar para seguir. Pero todo eso se resume, en esencia, en una sola cosa: vivir según tus principios. No según la moda, ni la presión externa. No por agradar, ni por encajar, ni por complacer. Sino porque sabes, desde lo más profundo, qué valores te definen, qué verdad te sostiene, qué filosofía guía tu paso. El estoicismo no es una pose. No es hablar en frases sabias ni parecer imperturbable en redes sociales. Es una práctica diaria, interna y constante. Es decirle que no a lo fácil, cuando lo correcto duele. Es mantenerte firme cuando todo te empuja a rendirte. Es actuar con integridad, aunque nadie te mire. Es encontrar paz en lo que controlas, y soltar con dignidad lo que no. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Es elegir no responder con odio cuando te atacan. Es hacer lo correcto en el trabajo, aunque nadie lo reconozca. Es perdonar sin que te pidan perdón. Es seguir tu camino, incluso cuando caminas solo.
Es enfrentar tus miedos sin quejarte. Es construir sin mostrar. Es vivir con propósito, no con ansiedad. El mundo moderno está lleno de ruido, opiniones, juicios, expectativas, demandas, estímulos que buscan distraerte de vos mismo. Pero la mente entrenada en la filosofía estoica aprende a discernir entre lo urgente y lo importante. Aprende a silenciar el ruido ajeno para escuchar su propia voz. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía poder absoluto. Pero en sus meditaciones privadas se repetía una y otra vez: no permitas que tu mente se infecte por el alma de la multitud. Esa frase es más vigente hoy que nunca. ¿Cuántas veces te desvías de lo que sabes que te hace bien, solo por complacer? ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces silenciaste tus valores para no incomodar? Ahí es donde el estoicismo se convierte en escudo y brújula. Un escudo contra la manipulación emocional y una brújula que te recuerda quién sos. Viví según tus principios. Elegí el carácter sobre la popularidad. Preferí la coherencia sobre la aprobación. Y nunca olvides, tu paz interior vale más que cualquier aplauso externo. Porque al final del día, todo desaparece: las opiniones, las modas, las promesas vacías, las críticas, los halagos. Todo. Menos una cosa: la persona que decidiste ser, incluso cuando nadie te miraba. Esa persona, esa versión tuya, es la que tenés que honrar. Cada día. Con tus actos. Con tu disciplina. Con tu dignidad. Y no importa cuántas veces te caigas. Lo importante es que cada vez te levantes con más sabiduría. En silencio. Sin hacer ruido. Sin depender de nadie. Pero con la certeza de que tu camino tiene sentido. Este fue tu viaje estoico. Ahora empieza el verdadero desafío: vivirlo. Y si este contenido te inspiró, te conmovió o te dio fuerza, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal, deja tu like y compartilo con alguien que lo necesite. Porque a veces, una idea puede cambiar una vida. Y si eso ocurre, habrá valido la pena.